Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Y este programa también es una presentación de Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Muy buenos días, 9 de la mañana y 1 minuto de este viernes 28 de abril del año 2023. Se nos fue el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Cantaba Sabina hace ya un buen rato, ¿no? En este momento, a las 9:01, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí cada micrófono tiene una camarita. Recibo el saludo de Diego Lobo desde Australia. Gracias, que ese sí está lejos. Más cerca está Miriam López desde Lechería, estado Anzoátegui. Vamos a ocuparnos hoy del accidente ese que ocurrió en Pueblo Viejo, ¿no? En Lechería. Guillermo Lozada nos saluda desde Georgia. Enrique Romero nos saluda desde La Zulita, en la Mérida venezolana. Gerardo Serrao en Doral, Carlos Cuevas en Filadelfia, doña María Isabel Vargas. No, esta no es María Isabel, esta es otra. María Isabel Vargas está en Palmersville, Tennessee. Zuleima Olivares en Houston. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Chere Ramos Graterol en Caracas. También Diana Benítez, Estrella Suárez en Ciudad de México. Gracias a todos. Magali Hernández en Dublín, allá en Irlanda. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Buenos días, Laura, Daniel y toda la audiencia. Feliz viernes. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz viernes también. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos. Feliz viernes desde acá desde Madrid. Un saludo a nuestros oyentes y también a todos mis compañeros en el estudio. Jesús Carreño en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Feliz viernes para ti, César, al equipo entero. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 28 de abril, es el día de Santa Teodora. Felicitaciones, pues, a todas las Teodoras. Y Teodoros, ¿vale? Vale. San Pedro Chanel, San Prudencio, patrón de la provincia de Álava, San Vital de Milán. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos creciente la luna en Leo, quizá la más auspiciosa de todo el ciclo lunar, porque es la luna en la que usted le reconocen y le aplauden todos sus esfuerzos, todos sus méritos. Magnífica luna para lanzar productos al mercado, magnífica luna para montar obras de arte, es una excelente luna para celebrar reuniones de mucho boato y elegancia. Y esa luna va a estar allá arriba hasta mañana sábado, cuando a las 2:59 de la tarde entrará creciente en Virgo, y en Virgo permanecerá por el resto del fin de semana. Resumiendo hoy, luna creciente en Leo, Sol en Tauro y Mercurio retrógrado cuando nos amanece este viernes 28 de abril del año 2023. Nuestra agenda para el día de hoy la vamos a comenzar en Caracas con el periodista Armando Altuve de El Pitazo y Alianza Rebelde Investiga. El empresario venezolano Ernesto Luis Guevara Rodríguez, que se encuentra fuera de Venezuela, es conocido por sus negocios en el sector ganadero en el estado Anzoátegui.
pero también su nombre está ligado a exfuncionarios y empresarios sentenciados en Estados Unidos por estafar a Petróleos de Venezuela. Y ha pasado a ser noticia porque es el propietario de la casa que en condiciones muy extrañas explotó en Lechería, allí en el oriente venezolano. En Houston vamos a conversar con el doctor Francisco Monaldi, economista, profesor en la Universidad de Rice, experto petrolero. Venezuela regresó a la lista de proveedores de petróleo de Estados Unidos después de 4 años. En Carolina del Norte vamos a hablar con el periodista Leonardo Morales del diario Las Américas. El ex vicepresidente Mike Pence testificó ante el jurado investigador federal que indaga sobre Donald Trump y lo que ocurrió el 6 de enero del año 2021. Trató de evitar esa comparecencia Mike Pence y sobre todo Donald Trump, pero allí fue. Y aquí en Miami vamos a conversar con Patricia Guevara, presidenta de Invedin. El bazar del Día de la Madre de Invedin es más que una experiencia de compra, es una atmósfera que te invita a disfrutar de un momento diferente, además por una gran causa. Y nuestro foro en el día de hoy, aunque usted no lo cree, hoy es el Día del Matrimonio. ¿Perdón? El domingo. Es el domingo. El domingo es el Día del Matrimonio. Cada último domingo del mes de abril se celebra el Día Mundial del Matrimonio. ¿Por qué? Bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a hablar del matrimonio, de cómo está esa institución tan importante a la fecha. Lo vamos a abordar con la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, especialista en terapias de pareja aquí en Miami, y con el sociólogo, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela, Trino Márquez. Él está en Caracas. El foro con el hashtag Día del Matrimonio. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, tenemos que en 1686, el 28 de abril, Isaac Newton publicó el primer volumen de Los Principia. El 28 de abril de 1758 nació James Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos. El 28 de abril de 1774 nació Manuel Piar, militar venezolano de origen curazoleño, prócer de la independencia, conocido como el Libertador de Guayana y generalísimo invicto por haber disputado 24 batallas y no haber sido derrotado nunca. Llegó a ser general en jefe y un gran líder, pero, dice esta nota, por su condición de pardo o por su ambición de poder, llegó a tener problemas con sus superiores criollos, incluyendo al propio Simón Bolívar, quien le mandó a fusilar. Las pruebas no eran lo suficientemente fuertes para condenarlo a muerte, se pensó en ese entonces. El 28 de abril de 1789 se da el famoso motín en el buque de Su Majestad, el buque británico, el Bounty, donde el primer oficial de a bordo, Fletcher Christian, toma el control de la nave y expulsan del barco al capitán muy cruel, el William Bligh. Christian y los otros terminaron viviendo en las idílicas, paradisíacas islas al sur de Tahití. Hasta el sol de hoy hay descendientes de ellos allí. Esta historia ha dado pie a 5 películas. Quizá la más famosa fue la que tuvo a Marlon Brando como el oficial Christian y a Trevor Howard como el capitán Bligh. El 28 de abril de 1921 en La Habana, José Raúl Capablanca se proclama campeón mundial de ajedrez al vencer al alemán Emanuel Lasker. El 28 de abril de 1937 se dio el primer vuelo comercial a lo largo del Océano Pacífico. Fue un vuelo en un hidroavión, un Catalina de Pan American. En ese voló Indiana Jones en la primera película. Ayer habíamos comentado que capturaron a Benito Mussolini. Pues 28 de abril de 1945 muere ahorcado Benito Mussolini, ejecutado junto a su amante Clara Petacci. El 28 de abril de 1961 nació Maye Brandt.
Maye fue Miss Venezuela 1982. Perdón, 1980. Se casó con Giancarlo Simancas y al año 82 se suicidó. Eso fue una historia terrible. 28 de abril de 1967, Cassius Clay, convertido ya al islamismo con el nombre de Mohammed Ali, se niega a ser reclutado para la guerra de Vietnam y por ello le quitan el título mundial de boxeo. A ver, hoy está cumpliendo, a ver, ¿cuántos? 59 años. Penélope Cruz, la actriz española. Y un poco menos, 42 años, Jessica Alba. Y luego del fusilamiento, apenas el año pasado, el 28 de abril de 2022, entraron los restos simbólicos de Manuel Piar en el Panteón Nacional en Caracas. El 28 de abril de 1911 nació en La Habana, Cuba, el gran Mario Bauzá. El 28 de abril de 1924 nació Blossom Dearie. Y hoy está cumpliendo, a ver, ya les voy a decir, 73 años, 73, Willy Colón. Hora de llamar a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por preguntar y saludos a todos los oyentes. Y bueno, como siempre, le traemos consejos de qué hacer cuando usted está involucrado en un accidente. Si usted es la víctima, nunca puede confiar en la compañía de seguro, ya que los seguros todos son iguales, sean de carro, de casa, de salud, nunca quieren pagar y ahorrarse el dinero. Por eso hay 3 cosas que usted tiene que hacer en la escena del accidente. Número 1, si usted es la víctima, quédese en la escena del accidente, llame al 911 y haga su reporte de policía, porque con este reporte el seguro no se puede negar a pagar y si se niega, los abogados pueden demandar. Número 2, tome fotos y videos de la escena del accidente y de los 2 carros. No solamente del carro de usted como víctima, sino también el carro chocado de la persona culpable, porque esto nos ayuda a nosotros mucho como evidencia. Usualmente el daño del carro sale, si hay muchos daños en el carro, la persona va a tener daños en su cuerpo también. Y es una de las evidencias que usamos. Y número 3, llámenos desde la escena del accidente, porque hay otros factores que le podemos ayudar. Esta llamada es completamente gratis, usted no nos debe un centavo y ya después con más calma, después que le ayudemos en la escena del accidente, si usted quiere hacer un reclamo o no, es su decisión final. Anote este número y guárdelo en su teléfono celular. 855-DOLOR55. Repito, 855-DOLOR55. Y esto equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerde que estamos 24/7. Usted nos puede llamar a cualquier hora del día, la noche, los fines de semana, tempranito en la mañana. Lo más importante es que no hable con el seguro, sino infórmese con un abogado como nosotros, especializados en accidentes, para obtener la máxima compensación monetaria. Su abogado, Hani Martínez Ward, les repito, 855-DOLOR55, 855-365-6755. Hani Martínez Ward es especialista en accidentes de automóviles, bicicletas, resbalones, en fin. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Ayer jueves comentábamos las declaraciones que el día miércoles dio la presidenta del Perú, Dina Boluarte. En esas declaraciones, ella vinculaba la presencia de migrantes venezolanos y haitianos con la inseguridad ciudadana en el Perú. Dijo la señora Boluarte, lamentablemente los que están cometiendo estos actos delincuenciales son los migrantes venezolanos y haitianos. Eso en referencia a los 800,000 extranjeros que llegaron a Perú en la etapa de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
anunció plazos para que los migrantes regularicen sus documentos y ordenó que los militares acudan a las fronteras para reforzar el control migratorio junto con la policía. Ahí es donde está el problema, porque al día de hoy la noticia es la siguiente. Esta viene de Chile. Centenares de migrantes venezolanos varados en la frontera de Chile con Perú intentan, sin éxito, ingresar a territorio peruano en su camino hacia Venezuela, mientras autoridades chilenas plantean la creación de un corredor humanitario que les permita retornar a su país de origen. Los migrantes, en su mayoría venezolanos, buscan abandonar Chile, atravesar Perú y seguir camino hacia Venezuela, pero no pueden salir del territorio chileno, pues Perú no permite su ingreso al carecer de documentos. Desde la Cámara de Diputados chilena, el presidente Vlado Mirosevic propuso ayer la creación del corredor humanitario para facilitar un regreso seguro y ordenado. De manera que esos venezolanos están atrapados en una especie de limbo sin solución. Quieren salir de Chile, quieren sencillamente regresar a Venezuela y no lo pueden hacer sino como hicieron el viaje de partida, a pie, por carreteras, caminando hasta el norte del continente. Mientras, la oposición de Venezuela, agrupada en la plataforma unitaria, rechazó las declaraciones de la presidenta Boluarte. Desde la plataforma unitaria democrática de Venezuela queremos rechazar lo expresado por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien de manera irresponsable ha generalizado señalando que más de 1.2 millones de hermanos venezolanos como son los responsables principales de hechos delictivos que han ocurrido en el hermano país de Perú. Estas declaraciones pueden generar estigmas que desencadenan en crímenes de odio por xenofobia, poniendo en peligro las vidas de millones de migrantes venezolanos que están alrededor del mundo. La inmensa mayoría de venezolanos que han salido de su país son ciudadanos de bien, honestos y trabajadores. Exigimos respeto y protección para los migrantes venezolanos, quienes estamos seguros han sido mayoritariamente testimonios de trabajo y honestidad en todos los rincones del Perú. De hecho, el año pasado se dio a conocer un documento donde se evidenciaba el inmenso progreso económico que le ha traído al Perú la presencia de esa masiva migración venezolana. Estas infelices declaraciones de la señora Boluarte se ponen en la tónica de la irresponsable también alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López, quien dio unas palabras más o menos semejantes. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 9:22 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El ex vicepresidente Mike Pence compareció ayer jueves ante el gran jurado para escuchar evidencia sobre los esfuerzos del expresidente Donald J. Trump por aferrarse al poder después de perder las elecciones de 2020, según dijo una persona informada sobre el asunto, testificando en una investigación penal que podría dar forma al destino legal y político de su antiguo jefe y posible rival en el 2024. El señor Pence pasó más de 5 horas a puertas cerradas en el Tribunal Federal de Distrito en Washington, en una comparecencia que se produjo después de que fuera citado a declarar ante el gran jurado a principios de este año. La economía de los Estados Unidos creció más lentamente de lo esperado en el primer trimestre, pero los analistas, sin embargo, lo calificaron como una noticia positiva. La expansión económica anual fue del 1,1%, muy por debajo del 2,6% del trimestre anterior,
y del 2% que habían proyectado los economistas. Aún así contó como un informe sólido, dijo The Wall Street Journal. Los datos subyacentes, incluidos el gasto de los consumidores y la inversión empresarial, fueron mejores de lo esperado y las cifras del mercado inmobiliario sugirieron que lo peor de la desaceleración inmobiliaria podría haber pasado. La palabra R que uno debería usar cuando se habla de la economía estadounidense debería ser resistente, no recesión. Eso dijo Axios. Una medida de inmigración respaldada por los republicanos de la Cámara combina proyectos de ley que, según los demócratas, limitarían severamente el asilo y atacarían a las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los inmigrantes. Los legisladores discutieron sobre una propuesta republicana de la Cámara que facultaría a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para enviar a los niños migrantes no acompañados de regreso a través de la frontera sur de los Estados Unidos. La administración establecerá centros de procesamiento de migrantes en América Latina el próximo mes, antes de la conclusión del Título 42. La Casa Blanca enfrenta uno de sus desafíos políticos más difíciles. La visita del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, a Estados Unidos, aquí en la visita ha decidido estrechar su cooperación con Corea del Sur en relación con el uso de armamento nuclear. Y esto dejó una escena peculiar el día de ayer. Joe Biden, convencido, bueno, la redacción, me disculpan, pero no es la mejor. Lo cierto es que luego de llegar a los acuerdos políticos, se dio la cena de Estado y el presidente Biden le otorgó al presidente Yoon una guitarra firmada por Don McLean, que es el presidente Yoon es fanático de Don McLean. Y entonces Biden le da el micrófono, cante, y el coreano hizo esto. With the paper I deliver, bad news on the doorstep. I couldn't have one more step. I can't remember if I tried when I read about his willow bride. Something touched me deep inside the day the music died. 9:26 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estalló una casa en Pueblo Viejo, Lechería, Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Es un misterio, todavía no se tiene certeza. Tarek William Saab afirmó que se trataba de una fuga de gas, pero una vez más se ponen en entredicho las palabras del fiscal general. Vamos a Caracas. En la línea telefónica está Armando Altuve, periodista de El Pitazo y la Alianza Rebelde Investiga. Armando, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, César Miguel? Gracias por la oportunidad. A ti por atendernos. Armando, ¿qué pasó en esa casa en Lechería? Bueno, como tú comentas, hasta ahora pues no hay claridad sobre lo que ocurrió y lo que se ha manejado son las versiones oficiales sobre la acumulación de gas dentro de la vivienda, ¿no? Por supuesto que hay versiones que afirman lo contrario, que afirman que la explosión pudo haber sido o pudo haberse generado por otras causas, pero digamos hasta ahora oficialmente no se ha dado alguna declaración, ¿no? Inclusive se ha hablado mucho sobre el dueño de la vivienda, que ha sido, digamos, muy polémico porque el fiscal general asomó que la vivienda pertenecía a Ernesto Guevara, pero sin ofrecer mayores detalles sobre el propietario, ¿no? Interesante porque, bueno, acá en El Pitazo hicimos una revisión sobre quién se trataba la persona y, bueno, logramos dar con pistas de que se trataba de un empresario venezolano de nombre Luis Ernesto Guevara Rodríguez, que es un conocido empresario en el estado Anzoátegui, que es apodado Renco Guevara,
y que ha estado ligado a empresarios y exfuncionarios que públicamente han sido acusados de estafar a PDVSA. Dios. Ernesto Guevara, no el Che, sino Luis Ernesto Guevara Rodríguez. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de él? Estafó a PDVSA y su filial Baribén, según leo acá en la información. ¿Qué más nos puedes decir de este señor, Armando? Sí, él es un empresario de muy bajo perfil, aunque por supuesto es bastante conocido dentro de la industria petrolera. Pero lo que sí nosotros pudimos como verificar en las informaciones que pudimos conseguir es que él, si bien es cierto, en Venezuela públicamente no ha tenido una investigación abierta por estos casos que se revelaron de sobornos en Baribén, sí llama la atención, César Miguel, que él está ligado a estas personas que sí fueron acusadas de sobornos en Baribén. Él, por ejemplo, ha estado ligado a un empresario estadounidense que también fue sentenciado por un desfalco de $1.000 millones en PDVSA, que se llama Charles. Con este empresario, Renko Guevara, como se le conoce, él se asoció en 2 empresas petroleras y que actualmente están inactivas. La información que tenemos es que Guevara empezó a crecer o empezó de alguna manera a vincularse con la industria petrolera una vez que una de sus empresas empezó a contratar con el Estado. Eso, por supuesto, a mediados del año 2008, más o menos por aquí. Una de sus empresas registradas acá en Venezuela ya tenía contratos con PDVSA Gas y con Pedeval. De allí, por supuesto, empezó a obtener más contratos con PDVSA. Siempre, por supuesto, ligado con esta serie de empresarios. También se le relacionó con el grupo de empresarios, valga la redundancia, que lideró todo este entramado de sobornos que fue bastante conocido, que fueron por informaciones públicas, que lideraban Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Cheira Bastidas, que como ya se sabe, también fueron sentenciados por el Tribunal de Texas por sobornar a funcionarios venezolanos en Baribén. Donde uno se mete, sacude un poquito, sale la corrupción, salen los chantajes, sobornos, en fin. Armando, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Vale, gracias a ti, César Miguel. Armando Altuve, periodista de El Pitazo desde Caracas. Juan Guaidó dio por fin ayer su esperada rueda de prensa. Dijo es inoportuno hablar de aspiraciones candidaturales. El expresidente encargado del extinto gobierno interino, que en 2019 contó con el reconocimiento de al menos 50 países, dijo que en Venezuela su detención era inminente. No le íbamos a dar un nuevo rehén a la dictadura, precisó en la rueda de prensa. El abanderado del partido político Voluntad Popular afirmó que busca protección y apoyo en Estados Unidos, así como de parte de la comunidad internacional para regresar a Venezuela y trabajar en el fortalecimiento de la elección primaria prevista para el 22 de octubre, dijo textualmente. Hoy soy candidato, pero mañana y los días siguientes vamos a evaluar lo que tenemos que hacer para lograr las condiciones que permitan que la primaria sea un proceso competitivo. Hoy el mejor candidato que tiene Venezuela para derrotar al dictador Maduro es la unidad y eso lo representa la primaria, cita textual para Guaidó. Y tenemos acá desde su oficina unos fragmentos de la rueda de prensa. Adelante, Daniel. El presidente Petro fijó posición. Se puso del lado de la dictadura, no del lado de los perseguidos políticos, de los que le han violado derechos humanos. Y eso lo marca su agenda, por cierto. No ha tenido un minuto en la agenda para víctimas de derechos humanos. O sea, él marcó claramente su posición. ¿Qué esperamos ahora? Que se ponga del lado de los derechos humanos. Nunca había visto a un canciller mintiendo como el canciller Leiva. Nunca. Solamente en Venezuela. Solamente en Nicaragua. Solamente en Cuba.
Yo recuerdo muy bien al canciller Trujillo Holmes, que en paz descanse, un hombre de Estado, recto con la palabra. Eso es lo que esperaría yo de la posición del presidente Petro y los presidentes que se dicen defender la democracia. Fueron manifiestas muchas. Cuando me amenaza abiertamente con deportarme públicamente, luego no lo hace. Cuando habla de mi entrada a Colombia, cuando habla... El único pasaje que yo compré en Colombia fue de Cúcuta a Bogotá, el cual no pude abordar por amenazas de deportación y de entregarme a una dictadura. Ese fue entre otras cosas, en este momento. En Colombia, con la única delegación que pude reunirme, con el único cuerpo diplomático de Estados Unidos, y gracias a la protección e intermediación pudimos lograr tránsito seguro. Parte, pues, eso nos lo enviaron de la oficina de prensa de Juan Guaidó. El precandidato presidencial Enrique Capriles descartó que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela tenga algún poder de decisión en la organización de las primarias opositoras del próximo 22 de octubre, en las que la oposición elegirá un candidato que enfrente al chavismo en los comicios presidenciales de 2024. Todos deberíamos trabajar para que este proceso sea un éxito y que tenga la mayor participación. Decir que la primaria está en riesgo de que el CNE pueda meterse y organizarla y decir eso es una mentira, hay que hablar con la verdad, dijo Enrique Capriles en rueda de prensa. 9:35. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, recordó que la invasión rusa de Ucrania también ha tenido un impacto en la subida de los precios de los alimentos en Brasil, cuyo presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha sido crítico con la postura de Washington ante la guerra. El Fondo Monetario Internacional ha ratificado el acceso de Colombia a una línea de crédito flexible, instando además al país a ser prudente con las reformas estructurales que pretende llevar a cabo, pero celebrándolas. La Procuraduría General de Colombia abrió ayer una investigación disciplinaria a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a otros 4 mandatarios de ciudades capitales por no haber tomado medidas efectivas para combatir el hacinamiento en las cárceles y centros de detención temporal. La subsecretaria del Ministerio de Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, ha convocado al embajador de Perú en su país para expresar su descontento con unas polémicas declaraciones de un alcalde peruano en el marco de la crisis migratoria que atraviesan ambos países. El gobierno mexicano resolvió otorgar permisos de 45 días a los integrantes del grupo de migrantes que salió caminando esta semana de la frontera sur para que los extranjeros puedan continuar su camino hacia Estados Unidos o regularizar su situación en México. El Instituto Nacional de Migración, que se encuentra inmerso en la crisis surgida por la muerte de 40 migrantes hace un mes en un incendio en un centro de detención de la frontera norte, también anunció el jueves que abrirá las puertas de sus instalaciones de detención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que esta entidad oficial revise las condiciones en las que se encuentran. 9:37. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Los ataques con misiles rusos durante la noche en Ucrania mataron al menos a 12 personas, la primera ofensiva aérea a gran escala en semanas. Funcionarios ucranianos dijeron que derribaron la mayor parte del bombardeo, que incluyó un ataque a un edificio de apartamentos. El último asalto se produce cuando Kiev planea una contraofensiva largamente promocionada contra el territorio ocupado por Rusia. Los aliados de Ucrania han expresado públicamente su confianza en la estrategia de Kiev, y el secretario general de la OTAN dijo que estaba en una posición fuerte para recuperar el territorio, pero los soldados ucranianos dicen que se están quedando sin municiones. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, afirmó que Moldavia ya no existe, después de que las autoridades de esa antigua república soviética le prohibieran la entrada al país a Vladimir Putin y a otras autoridades de Rusia por su campaña militar en Ucrania. En primer lugar,
Dijo Medvedev, ahora nadie piensa ir allí, más tarde quizás. En segundo lugar, ese país, Moldavia, ya no existe. Los jefes locales lo vendieron a Rumania, traicionando a su patria. Con ellos no tiene sentido hablar. El alto al fuego en Sudán se extendió por otras 72 horas, aunque continuaron los intensos combates en la capital, Jartum. Después de una frenética diplomacia internacional, el ejército sudanés y los paramilitares rivales Rapid Support Forces acordaron la extensión justo antes de que terminara el alto al fuego anterior. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno sudanés, derrocado, informó a la BBC que lo que llaman una tregua no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. El bombardeo de los aviones se produce casi todo el día y la noche, cita textual. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que la tregua, aunque imperfecta, había reducido la violencia. Al menos 512 personas han muerto hasta ahora y un gran número ha huido del país. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha estado fuera de la campaña durante varios días, solo unas semanas antes de una elección difícil, después de enfermarse durante una entrevista televisiva en vivo. Las elecciones del 14 de mayo en Turquía serán reñidas. La economía está en apuros. Se criticó la respuesta de Erdogan a los devastadores terremotos de febrero y su principal oponente está al frente en las encuestas. Durante la entrevista, la pantalla quedó en blanco después de que Erdogan no respondiera una pregunta. Se corrió la especulación de que había sufrido un ataque al corazón, pero su oficina dijo que era una gastroenteritis viral. Después de someterse a una cirugía gastrointestinal en 2011, Erdogan desestimó los informes de que tenía cáncer. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en la mañana de hoy. Hashtag Día del Matrimonio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Dependiendo de la cultura y la religión, el matrimonio implica el mutuo acuerdo de una unión basada en la monogamia y procreación de hijos, entre otros aspectos. En tal sentido, se ha estipulado tradicional y legalmente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Pero ya en los últimos años se ha observado un cambio significativo de este precepto por parte del movimiento LGBT, logrando que en algunos países se reconozca legalmente la unión entre dos personas del mismo sexo. Por otra parte, en estos días la gente se casa más tarde en la vida. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2022 la edad promedio para contraer matrimonio era 28 años para las mujeres, 30 para los hombres. Esto en comparación con lo que ocurría en 1950. Las mujeres se casaban de 20 años, unas niñas, y los hombres de 24. A ver, hoy en día, ¿qué es el matrimonio? ¿En qué estado se encuentra esta institución fundamental para armar familia, ¿no? Y como yo aprendí en las clases de educación cívica, en la época cuando yo iba al bachillerato se daba esa materia tan importante, la familia es la célula de la sociedad. Aquí en Miami está la doctora Edith Chiro. Ella es psicóloga clínica y es especialista en terapia de parejas. Edith, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, hola César. Mil gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Y en la ciudad de Caracas tenemos al sociólogo Trino Márquez. Es doctor en Ciencias Sociales y profesor titular en la Universidad Central de Venezuela. Trino, muy buenos días. Gracias por atender la invitación. Encantado de estar contigo y compartir estos minutos con la doctora Ciro y con tus oyentes, desde luego. Muchísimas gracias. Comencemos con Edith Chiro. ¿En qué estado se encuentra el matrimonio, la unión de parejas, en los días que corren? Sobre todo según tu experiencia clínica, Edith. Claro que sí, mira, tengo el privilegio y el honor de trabajar con parejas todos los días en mi consultorio y lo digo porque es un aprendizaje
cada vez que trabajo con personas que están examinando y explorando su relación. Y fíjate que sí he visto una transición y una transformación en la manera como las parejas negocian su relación. Yo creo que el concepto de matrimonio hoy en día, de lo que veo de mi experiencia clínica, realmente se ha transformado, se ha renegociado y estamos en una etapa de redefinición de cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de un esposo, de una esposa, casi que ni de parejas heterosexuales, de parejas homosexuales. Estamos en plena transición, César. Me parece que en este momento los estándares y las exigencias o las expectativas de lo que es una relación de pareja ha cambiado muchísimo. Lo que antes era una negociación para una estabilidad económica, lo que antes era un entendimiento entre dos familias para crear y seguir un negocio o seguir una estabilidad social o seguir una línea de trabajo, por ejemplo, no es, en este momento no es realmente la prioridad. Hoy en día los sentimientos, las conexiones emocionales, las expectativas de lo como la otra persona me va a llenar mis necesidades y me va a atender como yo soy, quien yo soy en todos los aspectos de mi vida, se ha vuelto mucho más fundamental y mucho más prioritario que cualquier otra de las otras cosas que a lo mejor se aplicaban hace 50 años. Hablaba la doctora Edith Shiro. Ella es especialista en terapia de parejas, es psicóloga clínica y tiene su práctica privada aquí en la ciudad de Miami. Desde el punto de vista sociológico, en la medida en que la sociedad ha ido evolucionando, avanzando, ¿cómo está la institución del matrimonio hoy por hoy? Le pregunto al sociólogo Trino Márquez en Caracas. Bueno, la institución del matrimonio está como gran parte de la sociedad occidental en crisis, en cambios continuos, en modificaciones. Ya la figura esa de la pareja conformada por un hombre y una mujer se ha recompuesto. Ahora el movimiento LGTB más ha propuesto nuevas formas de unión y algunas sociedades, las más inclusivas y las más modernas, han aceptado el matrimonio homosexual. Y esto ha recompuesto la, el concepto mismo de matrimonio. Y ha hecho que también la religión, algunas religiones, las más abiertas, por ejemplo, en la religión católica, esta es una discusión hoy en día y probablemente el próximo sínodo, convocado por el Papa Francisco, discutirá temas parecidos a estos, incluso la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales. Entonces, ha producido un cambio muy importante. Yo diría además que, agregando a lo que señalaba Laura, que el sentido ese de lealtad, de compromiso y de fidelidad que existió durante muchísimo tiempo, se ha venido recomponiendo. Hoy, en algunas sociedades, no es el caso de Venezuela, porque la crisis, y de algunos otros países latinoamericanos, donde la crisis económica es muy profunda y muchas parejas se mantienen cohesionadas o se mantienen viviendo bajo un mismo techo, a pesar de que no sean bien avenidas, porque la crisis económica pesa muchísimo en cualquier decisión que tenga que ver con la separación. Pero eso se ha recompuesto también, César Miguel. Hoy el sentido de la lealtad, de la consecuencia, esa idea de que nos casamos por la eternidad hasta el resto, hasta que la muerte nos separe, ese concepto también ha cambiado porque esto, la recomposición de las parejas ha hecho que ese concepto también se modifique. Hablaba Trino Márquez, sociólogo. Edith, cuando leí el texto de la introducción, me llamó la atención esta frase. Dependiendo de la cultura y la religión, el matrimonio implica el mutuo acuerdo de una unión basada en la monogamia y la procreación de los hijos, entre otros aspectos. Estos dos elementos siguen pesando tanto, monogamia y procreación de hijos, en las parejas de hoy. Le pregunto a Edith Shiro. Sí, no, excelente esa pregunta, César, porque
dependiendo de qué generación estamos hablando, esos aspectos varían. Por ejemplo, en parejas que son más en los 40, 50, 60 años, que llevan varias décadas casadas, la monogamia es un tema que es aceptado, que es más manejado, que es esperado. En parejas más jóvenes, en los millennials y también la generación X, la monogamia ha tenido otros tonos. Hay otro tipo de negociación en lo que se refiere a establecer relaciones de pareja, donde son relaciones tal vez más abiertas, relaciones tal vez con más flexibilidad, relaciones donde se negocia con quién estás, cómo estás y cuándo estás. Acordémonos también que es muy importante que la intención de casarse o la intención de emparejarse no necesariamente es para procrear, no necesariamente es para mantener una estabilidad económica dentro de la pareja. Por eso digo que hoy en día ese entendimiento de lo que es pareja es, déjame ver cómo tú vas a llenar mis necesidades para que yo sea una persona feliz, y déjame ver cómo yo voy a jugar un rol en tu vida para que tú seas una persona feliz, lo cual tiene muchísimas implicaciones que no necesariamente son tan saludables. Por ejemplo, hoy en día las parejas jóvenes están esperando que su pareja sea su mejor amigo, su mejor pareja sexual, su almohada para llorar, su hombro para ser apoyado, su representación en la familia y en la sociedad, su consultadora de problemas de trabajo, su sabes, trabajador para tener compañía juntos. O sea, hay tantos roles que una sola persona está teniendo que vivir y como que llenar esos espacios, que se vuelve imposible con las relaciones. Entonces, estas relaciones más nuevas, más en las generaciones más jóvenes, no necesariamente son tan duraderas, porque en el momento cuando esos roles dejan de funcionar, son descartadas, como estamos viviendo en la sociedad, todo está muy descartado, ¿verdad? Lo que no funciona se descarta, y déjame entrar en una nueva relación. Además, déjame agregar un punto más, que es la de la globalización. Hoy en día, cuando buscamos pareja, no buscamos pareja en la comunidad pequeña de las 10 familias que conocemos en el vecindario. Hoy en día se busca pareja a nivel global. Todas estas aplicaciones de matchmaking, de dating, que no solamente buscas la pareja en la persona al lado, en la calle de al lado o en la ciudad de al lado, sino que en el país del otro lado del mundo también. Entonces, si no te sirve el primero, te servirá el segundo, y así vas pasando y vas descartando. Entonces, imagínate cómo se ha reconceptualizado lo que significa querer tener una pareja y cuáles son las expectativas de eso y qué estándares estamos poniendo para este tipo de relaciones. Interesantísimo todo lo que has comentado, Edith. Si sumo todas las exigencias que tiene de mí como esposo la pareja contemporánea, cónchole, a las 6 de la no tarde. clasifica. A las no 6 de la tarde clasifica. estoy reventado. No tengo vida. Interesantísima ese análisis. Floraliza tiene una pregunta. Sí, justamente quisiera planteársela a ambos. En realidad yo he visto siempre el tema del matrimonio como que es un acuerdo entre dos partes. Es un acuerdo donde las dos partes deciden convivir juntos, compartir una serie digamos, de proyectos, y es allí donde veo que hay dificultades ahora, porque los proyectos en la vida van cambiando al pasar el tiempo. Esta generación joven quizás tiene oportunidades que no llegamos a tener nosotros, y se abren caminos distintos y separados en ese andar del matrimonio. Y digo esto porque nosotros tenemos ya 30 y pico de años de casados, y nosotros tenemos un acuerdo que firmamos hace un pocotón de años, y ese acuerdo ha venido como que poco a poco ajustándose en función de las dificultades que nos ha tocado vivir y de cómo hemos ido cambiando también ese proyecto. Y la pregunta es, ¿cómo lograr que estas generaciones jóvenes consigan en el matrimonio esa alternativa de realización y crecimiento personal? Va, que comience Trino. A ver, por favor, Trino Márquez. Bueno, yo creo que más, yo puedo dar una opinión de carácter general. Me parece que la pregunta está más dirigida a Edith.
Pero sí, yo diría, le respondería a Floralicia que, en primer lugar, eso ocurre, ese es uno de los cambios de la modernidad, esos acuerdos que no están escritos en ningún lado, sino que son compromisos que la pareja va definiendo y redefiniendo a lo largo del tiempo. Esos cambios, esos ajustes que se van produciendo, los cambios en los compromisos laborales, en los retos intelectuales, en los desafíos que cada uno se va planteando, y eso significa reacoplamientos de la pareja. Y esa es una conquista de la modernidad, porque antes, digamos, la generación de mis padres y todavía peor la de mis abuelos, eh, eso no existía. La mujer era una especie de prolongación del hombre y la mujer estaba concebida para que criara a los hijos y se adaptara a los cambios que se producían en el hombre, no en la mujer. Ahí no había ningún tipo de acuerdo ni de intercambios. Ahora sí, ahora todo eso que tú señalas y lo que señalaba Edith son cambios de la modernidad, probablemente cambios que podríamos ubicar después de la Primera Guerra Mundial en Europa o después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y más reciente en América Latina, porque, bueno, nosotros somos parte de una sociedad tradicional que tenemos el campesino muy marcado en la espalda, con valores muy convencionales y con una presencia de la Iglesia Católica y del cristianismo en general que era muy conservador en este plano. Entonces, yo diría que esos cambios son los cambios que han acompañado la transformación modernizante que se ha producido en América Latina y en gran parte del mundo occidental. Y resalto lo de occidental porque las sociedades de otros continentes son muy misógenas. Sabemos, no quiero introducir el tema de Irán, pero es distinto. Enfatizo en que son culturas y sociedades democráticas y occidentales. Edith, ¿y tu opinión al respecto, por favor? Sí, fíjate una cosa, si nos vamos a meter en las culturas latinoamericanas y en sociedades mucho más tradicionales, vamos a ser un poco más honestos con lo que se refiere a la monogamia, porque en las sociedades más machistas, la monogamia en realidad no existe. Existe el hombre que tiene oficialmente una pareja, ¿verdad?, en el frente de la sociedad, pero tiene una serie de parejas que no son oficiales con las que tiene relaciones, familia, intercambios, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto de monogamia tampoco es en realidad tan claramente y tan honesto en lo que lo entendemos. Hoy en día creo que las parejas más jóvenes son un poco más transparentes porque hay un diálogo un poco más abierto y porque la exhibición y exposición de la vida, gracias a las redes sociales, se ha vuelto mucho más difícil esconder las vidas paralelas que tiene la gente. Entonces hay una apertura en la conversación donde esta negociación tal vez sucede, donde es la monogamia como más en serie. Por ejemplo, estoy casado contigo por 10 años y luego hacemos una renegociación a ver si sigo casada contigo, con la persona en la que te has convertido o cambio de pareja. Porque lo que somos a los 20 años no es lo que somos a los 30, ni es lo que somos a los 40, ni lo que somos a los 50. Entonces, en cierta forma, creo que una opción muy saludable, que creo que ustedes son un ejemplo maravilloso de eso, Flor y César, es la renegociación. Cada 10 años, yo siempre les recomiendo a mis parejas, y lo hago en mis sesiones, vamos a escribir y reescribir el contrato de la relación. ¿Cómo están ustedes ahora? ¿En qué quieren tener como principios en la relación? ¿Cuáles son las prioridades que les importa a ustedes? Porque a los 20 años no era lo mismo que les importa a los 40. ¿En quiénes se han convertido? ¿Cuáles son los no negociables con los que ustedes están dispuestos a mantenerse en esta relación? ¿Verdad? ¿Y cuáles son las cosas que sí están esperando? ¿Cuáles son las metas en común? Que a lo mejor a los 20 años no lo tenían y a los 40 sí los tienen. Hablemos sobre eso y ver si esas relaciones se pueden seguir estableciendo. Muy bien. Excelente las opiniones de la doctora Edith Chiro. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar de esas renegociaciones. Y hay algo que me llama la atención. Antes la gente se casaba muy, muy joven y ya no. ¿Por qué?
Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro foro en esta mañana, #Día del Matrimonio, con la doctora Edith Chiro y el doctor Trino Márquez. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:05 de la mañana, hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, hablando de matrimonio, César, este es de la realeza y tiene que ver con la coronación el próximo 6 de mayo del rey Carlos III. El acto va a comenzar a las 11 de la mañana en la abadía de Westminster, a la que Carlos y Camila llegarán en la conocida como Procesión del Rey, que partirá desde el Palacio de Buckingham. Durante el acto en la abadía hay varias etapas. La primera es el reconocimiento, en la que el monarca, situado de pie junto a la conocida como silla del rey Eduardo, se presentará ante los asistentes al grito de «Dios salve al rey». A continuación tendrá que jurar respetar la ley y la iglesia británicas. Después, sentado en la histórica silla de la coronación, el rey será ungido con aceite sagrado, consagrado en Jerusalén por el arzobispo de Canterbury, en señal de la concesión de la gracia de Dios al soberano. En la investidura, el monarca recibirá varios cetros, espadas y un anillo, parte de las joyas de la corona que simbolizan poder, autoridad, deberes del monarca y el poder de Dios. El arzobispo colocará después al monarca la pesada corona de San Eduardo, que solo llevará en el momento de la coronación. Luego será la corona del Estado Imperial la que luzca sobre su cabeza. Su esposa Camila también será coronada de manera más breve. Lo interesante de esto, César, es la música. Ellos han encargado componer 12 nuevas obras. ¿Y quiénes son los compositores? Nada más y nada menos que Andrew Lloyd Webber, creador de musicales como Jesucristo Superstar o El Fantasma de la Ópera, el escocés Patrick Doyle, compositor de la música de películas como Brave o Harry Potter. Se va a encargar de la marcha, una sutileza con la que el monarca pone el acento en la unidad en el Reino Unido. Definitivamente hay matrimonios de matrimonios. Así es. Y hablando de eso que comentaba Edith Chiro de la monogamia en América Latina, porque algunos tienen lo que llaman segundos y terceros frentes, ¿no? Había la señora Camila. Era el segundo frente. Ella era segundo frente. Entonces, no sé, cuando pasa a ser reina, leí por allí algo con mucho humor, decía, ella primero fue la otra, después fue la esposa, ahora es la reina, no pierdas las esperanzas. Tenemos un testimonio de un matrimonio de larga duración, y en un medio donde los matrimonios de larga duración son totalmente infrecuentes. Un par de grandes actores, Javier Vidal y Julie Restifo. Escuchemos. César Miguel, un saludo para ti y para tus oyentes. Aquí Julie Restifo. Y Javier Vidal, ¿qué tal? César Miguel, un saludo para ti, para Flor Alicia. Bueno, estamos ya llegando a los 40 años. Realmente ya los tenemos, los 40 años. Firmamos en septiembre, pero nosotros comenzamos a vivir ya a principios del año 83. Son bodas de rubí. Es una piedra preciosa, muy dura, con ciertas imperfecciones que dicen, pero que eso es lo que suele ser. Porque perfectos, pues no somos. Y el secreto, bueno, si es secreto, pues es un secreto y nos guardamos el secreto. Bueno, por supuesto, amor y humor, como diría
la mayoría de las parejas. Y como dice las bodas de Rubí, el color rojo de la piedra preciosa simboliza la fuerza del vínculo que ha perdurado en el tiempo. Eso me gusta. Me gusta eso que describe a la piedra rubí en estos 40 años, César Miguel, que no lo puedes creer, que también han sido con amor, con humor y con muchas satisfacciones de unos hijos preciosos, una familia. Nuestra mejor obra. Sí, señor, y todos los proyectos que hemos hecho juntos y por supuesto que nos hemos acompañado en cada etapa de nuestras vidas que han sido, bueno, no siempre son de rosas, han sido también espinas o rosas o lo que, bueno, como lo quieran llamar, pero aquí estamos, aquí seguimos y son 40 años. Un saludo a todos tus radioescuchas. Javier Vidal y Julie Restifo, mil gracias por el testimonio. El secreto se lo quedan ellos. Regresamos a nuestro foro #Día del Matrimonio con la doctora en psicología Edith Shiro en Miami y el doctor en ciencias sociales Trino Márquez en Caracas. Edith hablaba de la globalización, de nuestros 4 hijos políticos. Apenas una es venezolana. Tenemos hijos políticos de Inglaterra, de Estados Unidos, en el estado de Nueva York, y de Madrid, de España. Es la globalización de la que hablaba Edith. ¿Por qué? Una de las preguntas que quedó. ¿Por qué ahora se casan más tarde? Los matrimonios son más tardíos. Le pregunto a Trino Márquez. Bueno, creo que una razón fundamental es que la esperanza de vida ahora es muchísimo mayor que hace 70 años, 80 años, a partir del descubrimiento de la invención de la penicilina y a partir de los avances médicos tan vertiginosos que se han producido, la esperanza de vida ha venido creciendo muchísimo. A comienzos del siglo XX, bueno, para dar un dato referido a Venezuela, en el censo del año 1936, la esperanza de vida era 38 años. Dios. Es subiendo progresivamente hasta que en la actualidad está por encima de 74 años en el caso de las mujeres, de 2 hombres y de 76 las mujeres. Y eso en Europa la esperanza de vida ha crecido. Entonces, para un hombre y una mujer crear una familia hace 2 o 3 generaciones era perentorio casarse entre 20 y 25 años, porque ya sabía que alrededor de los 50 años iba a envejecer muy rápidamente y necesitaba tener los hijos criados muy rápidamente. Pero toda esta visión se ha modificado. Un hombre de 50 años no es un anciano. Un hombre de 70 años no es un anciano. Entonces, eso se ha ido incorporando en la cultura y en los valores, tanto de los hombres como de las mujeres. Y entonces, el matrimonio, esa unión legal intervenida por el Estado, que establece vínculos de tipo legal, esa conexión se ha venido postergando de manera permanente. Y esos datos que tú señalabas, César, son muy importantes. Ahora la pareja tiende a establecerse con vínculos formales, ya ha pasado cierta edad, pasada la treintena de años. Pero las parejas no formales se tienden a constituir más temprano, alrededor de los 25 años, porque la vida en común, la vida prematrimonial, es un fenómeno relativamente reciente en nuestra cultura y que tiene que ver con esas exploraciones de las que hemos hablado aquí en el programa y de las que Edith ha dado datos tan interesantes. Hablaba Trino Márquez. Edith, una pregunta. En la consulta clínica que tienes, ¿ves también parejas homosexuales? Sí, claro. Tengo todo tipo de parejas. Parejas homosexuales, heterosexuales, abiertas, cerradas, sí. Muy bien. ¿Cómo es una pareja homosexual vista desde el punto? Porque el heterosexual a veces dice, bueno, pero a lo mejor en ese caso no funciona así. O sí funciona así. No lo digo desde el punto de vista crítico, sino tratando de entender. ¿No funciona cómo? Sí. Creo que lo que César quiere decir es que, por ejemplo, hemos hablado de una visión algo machista en algunos casos, o donde hay una mayor fuerza en el hombre más que en la mujer,
¿Qué ocurre en este caso en donde la pareja es homosexual? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el matrimonio? ¿Es igual? Sí, las dinámicas de pareja no varían mucho en las relaciones Mm, homosexuales igual que en las heterosexuales. Hay temas de poder, temas de infidelidad, temas de distribución de los roles. Hay parejas homosexuales donde uno es más femenino, uno es más masculino. Hay parejas homosexuales donde hay una igualdad en términos, igual que las parejas heterosexuales. No necesariamente porque eres hombre o mujer, tienes los roles de hombre o de mujer, eso va definido dependiendo de la pareja. Entonces, no, en realidad no he visto mucha diferencia en términos de la dinámica de pareja, no hay. Lo que sí te puedo decir es que como las relaciones homosexuales hasta hace poco no eran tan aceptadas legalmente, había un poco más de promiscuidad. Eso ha habido como ha habido una promiscuidad más abierta y ha habido como todos los grupos oprimidos y como todas las minorías han tenido sus temas que tienen que ver con la aceptación en la sociedad de una manera más común. Pero aparte de eso, la dinámica de pareja es muy parecida a la de la heterosexual, no varía mucho. hablaba la Eh, doctora Edith Chiro. Sí, Trino, vas a decir algo. César Miguel, es que para complementar la respuesta a tu pregunta, no solamente es la esperanza de vida que se ha modificado y los avances médicos que han prolongado la aparición de la vejez, sino el cambio de papel, de rol en la mujer, la mujer, para la mujer es una necesidad casarse a los 18, 20, 21 años, ya no. Una mujer que llegaba a los 25 y no se había casado se quedaba para vestir santo, como decían en nuestra cultura. Ya eso no ocurre. Ya ese cambio, la incorporación de la mujer al trabajo, a cargos gerenciales, a cargos directivos, el mundo que se le ha abierto a las mujeres ha cambiado la visión del matrimonio y lo ha postergado. Habló Edith hace un momento de lo falso que es la monogamia, el concepto de la monogamia por ejemplo, en la América Latina, donde el hombre no necesariamente es monógamo, sino que tiene su segundo o tercer frente. ¿Esa situación no ha variado o no ha variado, Trino? No, creo que no. Ahora, en general, si hablamos en el plano cultural, estrictamente de los valores que se han reblandecido, esa situación no ha cambiado. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, en América Latina, con la crisis económica que hay, para un hombre o para una mujer tener dos o tres frentes resulta prácticamente imposible porque no hay relación gratuita, no hay una relación que se produzca en una cápsula vacía, no. Todas las relaciones implican compromisos monetarios, compromisos económicos. Hay un costo y una transacción que muchas veces no es posible cubrir. Entonces, esto ha contribuido a que las relaciones sean monógamas y que muchas veces se vive en medio de conflictos que no pueden resolverse de manera sana. Ya. Floralicia. Edith, tengo una pregunta relacionada con las personas de edad. En los matrimonios que se dan a los 70 años, cuando un miembro de la pareja ha enviudado o tiene años viviendo en soledad. ¿Te ha tocado casos de parejas de esa edad que se han recién casado? Sí. O sea, no han sido tan frecuentes, pero sí conozco casos y he trabajado con casos de personas que han reconstituido la relación en una etapa más tardía de la vida. Sí, es maravilloso y es una manera increíble de mantener la apertura, la flexibilidad y la oportunidad de recrear una relación que no es necesariamente tan aceptado o tan fácil de reconstituir a los 70 años, a los 75 años, tal vez, no sé, hasta los 80, porque hay otro tipo de necesidades, otro tipo de vínculos. Muchas veces veo estas parejas que cada uno vive en su casa, ¿verdad? Y se encuentran como pareja, que ha funcionado muy bien, ¿no? Me dicen que eso es maravilloso. El living apart together. Mis hijos me echan mucha broma Sí. porque cuando conocí el término y vi algunas parejas
amigas que funcionaban así. Yo decía, pero esto es una maravilla. Sí, sí, ha funcionado muy bien. Y fíjate, una de las cosas que tiene que ver con por qué las parejas se casan más tarde hoy en día, también de lo que estás preguntando, César, es que hoy en día no necesitas estar casado para tener relaciones sexuales. Nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales muy temprano. No necesitas el marco del matrimonio para empezar a ser sexualmente activo. Entonces, esa necesidad, fíjate que no sucede, en cambio, en grupos más religiosos, en culturas un poco más conservadoras, fíjate que los matrimonios sí pasan a una edad mucho más temprana. En sociedades y culturas que son más abiertas, los jóvenes se empiezan a casar a los 30, 35 años porque están cultivando más su carrera, su profesión, tanto el hombre como la mujer está teniendo expectativas y después cuando ya tienen esas carreras resueltas y cuando ya tienen esa profesión desarrollada es que empiezan a atender un poco la relación de pareja y ver hacia dónde quieren ir con eso, lo cual me parece muy interesante porque entonces el balance se ha volteado un poco de cuáles son las prioridades. La prioridad es reproducirse, la prioridad es salir de la casa para empezar a hacer una mano de obra más en la familia, o la prioridad es cultivar quién eres tú como persona dentro de la sociedad y después te estableces como pareja. Tengo acá otro testimonio de Héctor Vizcarrondo, psiquiatra, y su esposa Marisela Perdomo. Hola amigos, yo soy Marisela. Y yo soy Héctor. Tenemos 53 años de casado. Y el matrimonio no tiene nada que ver con el enamoramiento, tiene que ver más con la fe, que es creer en lo que no se ve y la recompensa es ver lo que se creyó. Bueno, eso de dar consejos, cada quien tiene su mundo y cada quien tiene su vida. Yo creo que lo más importante es tener paciencia, saber aceptar las cosas, saber cambiar cuando hay que cambiar y siempre estar dispuesto a echarle pichón a lo que venga. Magnífico, Héctor Vizcarrondo y Marisela Perdomo. Paciencia, paciencia. Mi mamá, que todavía vive a sus 101 años, cuando sabe de alguien que tiene ya unos cuantos años de casado, suele decir qué capacidad de aguante. Ya nos hemos pasado en el tiempo, pero dijiste, Edith, un concepto magnífico. Nadie es igual a los 20 años, nadie es igual a los 40 o a los 60. Y así como va cambiando uno en la pareja, tiene que ir cambiando el otro. Y es tratar de renegociar el acuerdo conyugal y sobre todo, como decía el psiquiatra Vizcarrondo, nada tiene que ver con el enamoramiento. ¿Cómo se renegocia eso? Ya brevemente, Edith, para concluir. Eso se renegocia con una muy buena comunicación de pareja. Eso se renegocia con una conciencia de pareja, de la relación, de quién eres y quién no eres, y sobre todo con tener una intención en común. A mí me encanta el ejemplo que has puesto de Héctor Vizcarrondo, de Julie y de Javier, y de ustedes dos, de Floralicia y tuyo, porque tienen propósitos en común. Eso es una clave del éxito en las relaciones de pareja. Cuando tienes propósitos en común, tienes metas en común, esas renegociaciones funcionan porque tienes algo más grande que la misma pareja por la que estás luchando. Y eso los une de una manera más allá de lo que es la díada. Hay como un tercer elemento, una tercera entidad que mantiene esta relación funcionando y la renegociación para que sigan las cosas adelante. Así que de verdad que bellísimo y muchísimas gracias por esos ejemplos hermosos. Tener buenas relaciones de pareja mantiene buena salud, mantiene felicidad, mantiene una vida larga y mantiene un sentido de vida muchísimo más importante. Muchísimas gracias a Edith Chiro. Edith es doctora en psicología clínica aquí en Miami. Gracias, Edith. Y muchísimas gracias al doctor Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales en Caracas. Muchísimas gracias, Trino. Ha sido un placer estar con ustedes, César Miguel, Floralicia y Edith. Igualmente. Gracias. ¿Floralicia quiere cerrar? Quería decir que Edith es la autora de un libro que me lo he consumido y he comprado varios de esos números porque para regalarle a amigas que sé que pueden darle un buen uso a él, y es
inesperado regalo del trauma, el camino al crecimiento postraumático. Quiero recomendárselos, lo pueden conseguir en Amazon. Muy bien, 10:25 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio. 10:28 de la mañana. Venezuela regresó a la lista de proveedores de petróleo de los Estados Unidos después de 4 años. El país se ubicó en la posición número 13 de la lista de proveedores, con un volumen promedio de 23,000 barriles diarios durante el mes de enero. Sin embargo, el doctor Francisco Monaldi, de la Universidad de Rice, tiene discrepancias con estas cifras. Vamos entonces a Houston para conversar con Francisco Monaldi. Francisco, muy buenos días, gracias por atendernos. Encantado, César. Tengo 2 preguntas, básicamente. Una, ¿cuáles son las cifras exactas, según tus cálculos? Y 2, ¿por qué ahora sí vuelve Venezuela a ser un proveedor de petróleo a los Estados Unidos? Sí, bueno, básicamente esa es la cifra oficial, que la única que tenemos por ahora es de enero, pero yo no sé si esa está desactualizada, pero fue revisada al menos porque hoy aparece 41,000 barriles diarios en enero que importó Venezuela, ¿no? Cifras no oficiales tenemos que ha seguido incrementándose. En febrero a más de 80,000, en marzo a más de 100,000 y hoy entre 120,000 y 150,000 en abril. O sea que ha habido un aumento muy significativo. Estamos muy lejos del más de 500,000 de barriles que exportaba Venezuela antes de las sanciones y por supuesto muchísimo más lejos de los 2 millones de barriles que llegó a exportar Venezuela antes de que llegara Hugo Chávez al poder. Ahora, la razón por la que esto ocurre y por lo que durante 4 años no ocurrió es básicamente porque se le otorgó una licencia a Chevron en noviembre que le permite exportar crudo a los Estados Unidos y tomar de ese dinero parte para pagarse la deuda que le debe PDVSA y otra parte para invertir en los proyectos de ellos en Venezuela, en donde han podido subir la producción. Hoy en día está entre 110 y 120,000 barriles. Esa producción hace un poco más de un año estaba como en 90,000, pero había bajado a 55,000 por el cierre del campo Boscán. O sea que eso ha permitido un incremento en la producción venezolana. Francisco, antes, cuando hablábamos de los niveles de exportación, evidentemente después venían las preguntas sobre el impacto en la economía doméstica, sobre todo en los ingresos. En este caso, esos 41,000 barriles, ¿qué tanto representan a efectos de la economía doméstica venezolana? Bueno, los 41,000 no eran tanto. Ahora, cuando estamos hablando de más de 100,000, son bastante más significativos. Para darte una idea, eso es alrededor de más de un tercio de las exportaciones totales de Venezuela hoy en día van a Estados Unidos. Ahora, la pregunta es complicada de responder porque, según la licencia, no le pueden pagar al gobierno venezolano ni dividendos ni regalías. Entonces, la manera que como eso hoy en día está impactando a la economía pareciera ser con la inversión que Chevron está haciendo en sus proyectos y también con que Chevron tiene que vender dólares de esa exportación para pagar los sueldos, por ejemplo, en bolívares, para pagar los gastos operativos en bolívares, y eso ha ayudado a que se estabilice el mercado cambiario, porque ha habido una nueva oferta diferente de la oferta que antes era fundamentalmente del gobierno. Entonces, ese por ahora es el impacto, pero te da una idea, la combinación de los escándalos de corrupción en PDVSA con las dificultades de vender en China por la competencia rusa, han hecho que en este momento Estados Unidos, combinado con Europa, en lo que va del mes de abril, representa una cantidad no mucho menor que la que se está exportando a China, que era donde se exportaba prácticamente todo el crudo hasta hace 6 meses. En otras palabras, estos niveles que se están exportando a Estados Unidos terminan siendo un negocio entre estadounidenses, habida cuenta que es Chevron la que está produciendo.
Bueno, Chevron, por un lado, por cierto, ellos no solamente lo usan en su refinería, sino se lo están vendiendo a otros refinadores, a PBF, Valero y Marathon. No hacía Citgo, y podemos hablar de eso, pero digamos que el país se beneficia vía inversión en esos proyectos, pero por ahora, dadas las restricciones de la licencia, hay limitaciones para lo que reciba el gobierno. Ahora, como vimos en los escándalos de PDVSA, sí, lo que vende PDVSA por otros lados termina en buena parte desapareciendo. Entonces, en ese sentido, uno puede pensar que esto es un mejoramiento porque hay ahora transparencia y cierta claridad de cómo se usa ese dinero. Y ya para cerrar, ¿por qué no le vende a Citgo? Bueno, porque Citgo, como no está en manos del gobierno venezolano, el gobierno venezolano ha puesto claramente como condición que no le vendan a Citgo, a pesar de que Citgo tendría mucho interés en comprar ese crudo, porque las refinerías de Citgo procesaban buena parte, era crudo de pesado venezolano. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto. Francisco Monaldi, PhD en Economía, es profesor en la Universidad de Rice, en Houston. 10:33 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia. Las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia asesorando a sus clientes desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido en lograr las metas de cada uno de sus clientes. Llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218 o escribe a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Donald Trump trató de impedir que Mike Pence compareciera ante un jurado federal que investiga los sucesos del 6 de enero. Sin embargo, no lo logró y Mike Pence compareció en el día de ayer. ¿Qué dijo? Fueron 5 horas a puertas cerradas. En la línea telefónica en Carolina del Norte está Leonardo Morales. Él es periodista de Diario Las Américas. Leonardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César. Un placer estar en su programa. ¿Qué sabemos, Leonardo, de la comparecencia del ex vicepresidente Pence? Bueno, se ha filtrado bastante poco porque como es una investigación federal y está en curso, pues generalmente la prensa no tiene ningún acceso. Además de eso, siempre se filtran algunos elementos, pero hasta ahora no se ha dicho nada por ninguna parte. Yo estaba revisando desde horas de la mañana diferentes medios de prensa y hasta el momento no existe nada en detalles ni se ha filtrado alguna información importante que pueda revelar algún indicio de cómo va la investigación. A ver, pero el mero hecho de que ya el expresidente Pence haya tenido que comparecer ya significa algo, ¿verdad? Sí, claro. Se ha abierto una pesquisa contra Trump en ese sentido, como otras que se han abierto. No, a decir verdad, habría que ver qué fue lo que dijo el vicepresidente Mike Pence en esa aparición en corte y ver si eso realmente es un argumento con poder sustancial para llevarlo a una acusación penal, judicial. Y entonces todo depende de lo que él haya dicho y lo que considere el juez y la fiscalía que está en ese momento haciendo la investigación, el fiscal especial, Smith. ¿Por qué el expresidente Trump trató de evitar la comparecencia de Mike Pence? ¿Por qué Mike Pence tuvo que terminar frente a este jurado especial? Bueno, yo creo que Trump trató de impedirlo como cualquier persona que está siendo acusada por alguien y ya se ha convertido
vamos a decir, no en un enemigo, pero sí en un oponente político. Sí. Y entonces puedes decir cualquier cosa que te lleve a una investigación que puede demorar meses o quizás años. Entonces yo creo que ese era el temor de Trump, enfrentarse a otro proceso judicial. Ya de por sí está la investigación en curso, no hay nada que hacer. Hay muchos testigos citados, hay más de 20 personas que fueron asesores de Trump, trabajaron cerca en la Casa Blanca. Todo depende de lo que digan esas personas, entonces ya la Fiscalía tomará una decisión. Pero hasta ahora no creo que haya ningún elemento que pueda condenar a Trump hacia otro juicio penal. Ya. La periodista Anna Applebaum había dicho hacia los finales del gobierno de Trump que una vez que saliera de la Casa Blanca iba a pasar mucho tiempo frente a tribunales y parece que no se ha equivocado. Al margen de todos estos casos tenemos el juicio planteado con la señora Jean Carroll, quien le acusa de haberla violado años atrás. ¿Qué sabes de ese caso, Leonardo? Bueno, casos hay muchos. Recordemos que Trump se ha convertido en la espada de Damocles para la extrema izquierda en este país y de todas formas y de cualquier manera quieren sacarlo de la política estadounidense. Entonces ahora aparecen diferentes casos. Esta señora, imagínense, en la época en que ella está afirmando que fue violada por Trump, Trump estaba en pleno apogeo, era multimillonario, tenía 300, 400 mujeres para escoger. No creo que se haya fijado en esta mujer que no es muy agraciada físicamente. Pero por favor. Para violarla. Entonces ahora están los inventos corriendo por todas partes en este país contra Trump. Están desesperados. Los demócratas y la extrema izquierda están totalmente desesperados y no hayan qué hacer, porque el problema es que hasta ahora nada les ha funcionado. Ya. Y ahí es donde radica el problema. Bueno, no veo honestamente a la extrema izquierda o lo que usted llama la extrema izquierda, pero en fin, era un caso de una señora que dice que fue violada. Bueno, ya veremos. Leonardo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por la invitación. Leonardo Morales, del diario Las Américas, desde Carolina del Norte. 10:40. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Se acerca el Día de la Madre y es tradicional que para este día Invedin, aquí en Miami, pues organice un gran bazar para toda la familia. La presidenta de Invedin en Miami es Patricia Guevara y ella está en la línea telefónica. Patricia, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, y bueno, más que agradecida a ustedes por abrirnos un espacio para promocionar nuestro evento aquí en Miami. En primer lugar, ¿qué es Invedin a efecto de nuestros oyentes que no lo conozcan? Invedin es el Instituto Venezolano para Desarrollo Integral del Niño. Es una institución fundada en 1974. El año que viene ya cumplimos 50 años, donde atendemos niños con trastorno en el desarrollo evolutivo. Eso quiere decir que, bueno, cualquier niño que presente una alteración desde problemas de lenguaje, problemas en el aprendizaje, hasta síndrome de Down, autismo, lo tratamos. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Tenemos 2 clínicas, una en el Marqués y una en Bellomonte, que son 2 zonas bastante céntricas para llegar en Caracas, y un colegio de educación especial. Atendemos alrededor de más de 2.000 niños en el año, dándoles terapias constantemente en nuestras instalaciones. ¿Y esta Invedin Miami qué hace? Invedin Miami es una plataforma que creamos, se llama Invedin Foundation, para recaudar fondos para estos proyectos que te estoy diciendo. Actualmente nosotros abrimos en Venezuela un proyecto que se llama Proyecto Petare, que es que subimos todos los días nuestro equipo profesional multidisciplinario, me refiero a terapistas de lenguaje, psicólogos, médicos, van a un colegio en la comunidad de Petare de 1.800 niños,
donde se hace terapia en sitio. Entonces, para ese proyecto que es de gran envergadura y que queremos seguir, que es más allá de nuestras sedes, trasladarnos a la zona de mucha violencia, de una pobreza extrema, dar terapia en la zona, porque ahí las familias a veces no tienen ni cómo llegar a nuestras instituciones. Entonces, estamos yendo, y esa es la idea de Invein Foundation, recaudar plata para estas sedes itinerantes, si se quiere decir, que tenemos en Caracas. Muy bien, este domingo 30 de abril tenemos el gran bazar en Coral Gables Country Club. Sí, ahí vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y qué tendremos allí? Los que asistan, ¿qué van a encontrar? Hacemos una selección durante varios meses donde vas a conseguir gastronomía, pero gastronomía más que todo casera. Gente que hace chocolate, como decimos nosotros, emprendedores, que hacen chocolate, artesanales, galletas, y por esa línea también nos vamos. Después tenemos una variedad importantísima, lo que le gusta a todas las mujeres, por supuesto, ropa, mucha variedad de ropa, donde adquieres artículos de deportivo, hasta te puedes llevar un vestido espectacular para una primera comunión, una fiesta, un cóctel, lo que tú desees. Tenemos una variedad de hogar. Es un bazar donde tratamos de cubrir todos los espacios, como si tuvieras una tienda por departamento, en un pequeño espacio donde tenemos la mejor selección y estás apoyando a una institución en Venezuela. Sí. Coral Gables Country Club, 997 North Greenway Drive, en Coral Gables 33134, desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche este próximo domingo 30. Bueno, les deseamos mucho éxito, Patricia. Muchísimas gracias, César. Tú siempre has estado con nosotros desde Caracas, siempre nos has apoyado y muy, muy feliz de haber compartido contigo. Igual digo. Patricia Guevara es la presidenta de Invedin Miami. 10:48 minutos de la mañana. Fe y Alegría celebra 68 años trabajando por la educación en Venezuela y queremos invitarte a apoyarlos comprando su rifa anual de manera virtual. Quienes quieren participar y están fuera de Venezuela deben ingresar a www.rifa.feyyalegria.org y allí pueden comprar sus tickets. Con tu aporte, colaboras directamente con la educación de más de 115,000 estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría. Como los premios solo estarán disponibles en Venezuela, si resultas ganador, puedes donarlos a familiares o amigos o directamente a Fe y Alegría. Abre tu corazón, participa de la rifa desde cualquier lugar donde te encuentres a través de www.rifa.feyyalegria.org. 10:49 minutos. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿cuáles son las noticias, Flor Alicia? Bueno, César, China condena el paso de un avión militar de Estados Unidos por el estrecho de Taiwán. El ejército chino denunció hoy el paso de un aeroplano militar estadounidense Boeing P-8A Poseidon por el estrecho de Taiwán, acto que calificó de provocación en una de sus cuentas oficiales en la red social Weibo. El portavoz del Comando del Teatro de Operaciones del Este del Ejército Popular de Liberación, como se conoce al ejército de China, el coronel Xi Yi, explicó que el Boeing P-8A Poseidon sobrevoló este viernes el estrecho y dijo que este ejército rastreó y supervisó todo el vuelo. También agregó que en los últimos tiempos los buques y aviones estadounidenses han llevado a cabo con frecuencia actos de provocación. Gracias, Flor Alicia. Hoy, 28 de abril, es el Día del Bacteriólogo. Es para honrar a los profesionales que trabajan en el estudio, diagnóstico, tratamiento y cura de enfermedades de los seres vivos, tanto en el origen bacteriológico como el viral. Y el 28 de abril también es el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se celebra por proclamación, por decreto de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El objetivo en este Día de la Salud en el Trabajo es la prevención de los accidentes laborales
y de las enfermedades profesionales. Son las 10:51 de la mañana. 10:51. La sorpresa de hoy. ¿Qué pasó? Se cerró la computadora. Bueno, y eso que teníamos aquí prevista la sorpresa del día de hoy, que era muy especial porque tal día como hoy, en el 2005, murió Percy Heath. Ajá. Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.